Bienvenidos. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de resolver un segundo parcial de química de CBC de la UBA. En este primer video van a aparecer primero todos los enunciados, de manera que ustedes puedan elegir de qué forma lo ven. Y a continuación la resolución de los 6 primeros ejercicios. Y en el segundo video va a estar la resolución de los 6 ejercicios restantes. Bueno, espero que les sirva y muchas gracias por estar ahí. El punto 1 dice, cuando 250 mililitros de una solución de ácido sulfúrico de cierta concentración reaccionan con el exceso de zinc con un 82% de rendimiento, se producen 2,70 litros de hidrógeno gaseoso medidos a 17 grados Celsius y 0,9 atmósferas, según, está la ecuación de la reacción. Calcular la concentración molar de la solución de ácido sulfúrico utilizada. Bueno, acá tenemos la ecuación de la reacción. Tenemos zinc sólido en exceso, de manera que el reactivo limitante es este. Eso significa que la cantidad de productos obtenidos va a depender de la cantidad de este reactivo y del rendimiento. Bueno, zinc sólido en exceso más ácido sulfúrico acuoso, es decir, disociado en el agua en sus iones, en una cantidad de 250 mililitros, que es una cuarta parte de un litro. Esto lo puse a propósito porque tenemos que averiguar la concentración molar del ácido sulfúrico. Si sabemos que hay una cantidad determinada de moles en 250 mililitros, que es un cuarto de litro, para saber la cantidad de moles que hay en un litro simplemente hay que multiplicar por 4. Esa cantidad de moles ahora la vamos a averiguar, la que hay en 250 mililitros. Bueno, y en los productos tenemos sulfato de zinc acuoso más hidrógeno gaseoso. En la relación estequiométrica entre ácido sulfúrico y hidrógeno gaseoso es 1 a 1, que es el mismo coeficiente, 1 y 1. Si fuesen 5 y 5, por ejemplo, por decir algo, también sería relación 1 a 1, que es una relación molar ideal, si el rendimiento fuese el 100%, ¿no? Pero bueno, en este caso, como el rendimiento no es el 100%, los moles obtenidos de hidrógeno 2 van a ser igual a los moles de ácido sulfúrico afectados por el rendimiento, ¿no? De manera que los moles de ácido sulfúrico van a ser igual a los moles de hidrógeno 2 divididos por el rendimiento. En este caso, el rendimiento, para hacer la cuenta directamente y no tener que ir a una regla de 3 simple, explícita, es decir, 100% tanto, 82% tanto, directamente nos manejamos con el rendimiento en términos absolutos, o sea, dividiendo lo que aparece con porcentaje por 100, y nos da 0,82, ¿no? Bueno, acá puse 0,820, lo escribí con todas las cifras significativas que aparecen en los datos. Los datos aparecen casi todos con 3 cifras significativas, excepto en la temperatura, que aparece con 2. De manera que si tuviésemos que ser estrictos en el cumplimiento de la cuestión de las cifras significativas, el resultado lo tenemos que expresar con 2 cifras significativas, porque es la cantidad más baja en cifras significativas que aparecen en los datos. Y por otro lado, para las cuentas, como ya les he dicho en otra oportunidad, los ceros que aparecen completando la cantidad de cifras significativas, en los cálculos no hace falta escribirlos. Todas estas cosas las tenemos que respetar en el resultado. Acá, por ejemplo, acá escribí un cero que no le falta. Acá los dos ceros no los escribí, acá podría haber olvidado escribir este cero. Ahora vamos a ver cómo llegamos a ese cálculo. Acá tenemos los datos que corresponden al hidrógeno gaseoso obtenido. Se obtuvieron 2,70 litros a una presión de 0,9 atmósferas y a una temperatura de 17 grados Celsius, que redondeado es 290 Kelvin. Redondeado pues digo porque sumé 273 y no 273,15, ¿no? Bueno, hallamos la cantidad de hidrógeno gaseoso obtenido, o sea, los moles, a partir de la ecuación de gases general de gases ideales, presión por volumen, cantidad de moles por
constante universal de los gases por temperatura absoluta, despejando, la cantidad obtenida en moles es igual a N es igual a presión por volumen sobre R por T, ¿no? Bueno, y acá reemplazamos directamente N es 0,9 atmósferas por 2,7 litros sobre R, que es 0,0821 litros atmósferas, mol Kelvin, que estarían dividiendo acá abajo, pasan multiplicando arriba, por 290 Kelvin. Bueno, simplificamos todas las unidades que se puedan simplificar, y después de haber hecho esas simplificaciones queda mol solamente, lo que significa que esto es coherente, porque estamos buscando justamente una cantidad de moles, y tenemos que la cantidad de moles obtenidos de hidrógeno 2 es aproximadamente 0,102. De manera que ahora vamos a dividir esto por rendimiento, y ahí vamos a obtener los moles de ácido sulfúrico que reaccionaron, multiplicándolos por 4, ya vamos a obtener los moles que habría en un litro, y eso es la concentración molar. Bueno, habíamos dicho que la cantidad de moles de hidrógeno obtenidos dividido por el rendimiento nos daba la cantidad de moles de ácido sulfúrico que había en los 250 mililitros de solución empleada. Multiplicando por 4 obtenemos el valor que corresponde a los moles de ácido sulfúrico en un litro de esa solución. O sea, obtenemos la concentración molar de la solución de ácido sulfúrico. Que acá tenemos, concentración de ácido sulfúrico es 0,498 molar. Si queremos respetar la precisión dada en los datos, como el que menos precisión tiene aparece con dos cifras significativas, bueno, pasando esto a dos cifras significativas nos queda 0,50 molar, ¿no? Porque este 9 tendría que subir una unidad, por lo tanto todo esto se hace 50, porque este es un número mayor que 4. Acá insisto, como les había dicho antes, en manejarnos de esta manera en la que vayamos convirtiendo las cosas que se ven a simples vistas en cálculos inmediatos. Si tengo en un cuarto de litro tanto, o en un litro, multiplico por 4 y ya obtengo el valor que estoy buscando. O sea, para que vayamos saliendo, cuando las cosas son muy sencillas y de visualización inmediata, tanto de la regla de 3 simple explícita, ¿no? 250 mililitros tanto, 1000 mililitros tanto. El que necesita hacerlo todavía que lo haga así. Pero siempre es bueno que se vayan acostumbrando a manejarse de manera más directa, con la mayor cantidad de cosas posibles, porque de esta forma nunca pierden de vista lo que están haciendo. Cuando uno se enfrasca mucho en hacer un desarrollo más largo, con cuestiones que podrían hacerse más directamente, por ahí pierde de vista lo que está haciendo. Pero bueno, eso lo maneja cada uno. Tiene que hacerlo en la medida que se sienta seguro. Cambiar el método que está utilizando lo tiene que hacer en la medida que se vaya sintiendo seguro. Bueno, el enunciado del ejercicio 2 dice: calcular la cantidad mínima de zinc necesaria para obtener el volumen de hidrógeno gaseoso indicado en el ítem 1 en esas condiciones. Bueno, nos piden la cantidad mínima de zinc. Bueno, nos hablan de cantidad, en estos casos se refiere a moles, para llevar a cabo la reacción en las condiciones del punto anterior. Es decir, que en este caso que estamos analizando ahora, el zinc no estaría en exceso. Como los coeficientes estequiométricos del ácido sulfúrico y del zinc son los mismos, quiere decir que la cantidad de moles de zinc es la misma que la del ácido sulfúrico. Esa cantidad solo la habíamos calculado en el ejercicio anterior, aunque estaba en realidad dentro de un cálculo, porque acá faltaría el factor 4, que es el que utilizamos para ver cuántos moles de ácido sulfúrico habría en un litro. Para saber la cantidad de moles de ácido sulfúrico que había en 250 mililitros, que era lo que se utilizaba en la reacción, habíamos hecho esta cuenta, ¿no? 0,102 moles sobre 0,82, que era el rendimiento. Como acá lo puse moles porque acá estoy aclarando que son moles, ¿no? Bueno, y esto nos da 0,124. De manera que la cantidad mínima de zinc necesaria es aproximadamente 0,124 moles. Bueno, el enunciado 3 dice: calcular la masa de sulfato de zinc producida en las condiciones del ítem 1. Bueno, primero calculamos los moles de sulfato de zinc obtenidos. Veamos que por los coeficientes estequiométricos, que son los mismos en el caso del sulfato de zinc y de hidrógeno, llegamos a la conclusión de que los moles de sulfato de zinc obtenidos
son iguales a los moles de hidrógeno obtenidos, y eso ya lo teníamos de los puntos anteriores, que era 0,102. Bueno, simplemente falta multiplicar esto por la masa molar y ya tenemos la masa de sulfato de zinc obtenida, ¿no? 0,102 moles de sulfato de zinc a razón de 161,4 gramos por cada mol. Mol con mol se simplifica, nos queda gramos, y acá tenemos redondeado a 3 cifras significativas el resultado, 16,5 gramos. Bueno, el enunciado del ejercicio 4 dice: la siguiente reacción ocurre en medio ácido. Bueno, está representada la ecuación de la reacción. Escribir las semiecuaciones y balancear la ecuación empleando el método del ion-electrón. Bueno, acá tenemos representada la ecuación con los estados de oxidación de cada elemento en cada una de las especies, escrito arriba. Ahora vamos a ver, para los que todavía les cuesta, cómo determinar el estado de oxidación de cada elemento en cada una de estas especies, cómo hacemos. En el primer caso tenemos el anión iodato o iodato 5, y vamos a ver cómo hemos llegado a la conclusión de que el estado de oxidación del iodo es más 5 acá. En estos oxoaniones, en los óxidos, siempre el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. De manera que la carga de la especie, que en este caso es una carga negativa, podría ser una especie molecular que tenga carga 0, o podría ser un catión, o podría ser un anión. En este caso es un anión que tiene una carga negativa, de manera tal que la carga de la especie sale de multiplicar los respectivos estados de oxidación de cada uno de los elementos que la constituyen por su atomicidad, o sea, por la cantidad de átomos de ese elemento que tiene cada unidad de la especie. Bueno, en este caso tenemos que 3 átomos de oxígeno, cantidad de átomos de oxígeno, por el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, más X, que es nuestra incógnita, que ahora la vamos a determinar, es igual a la carga del ion, menos 1. ¿No? Bueno, despejando, 3 por menos 2 es menos 6 más X es igual a menos 1, y como decíamos, despejando, X es igual a 6 menos 1, X es igual a 5. El estado de oxidación del iodo es más 5. Acá, como estamos haciendo una cuenta, no pusimos más 5. Acá se pone para indicar que es un estado de oxidación. Bueno, en el caso del ioduro, obviamente, un átomo solo con una carga negativa, el estado de oxidación evidentemente es menos 1. Y en el caso de una especie elemental que no está constituyendo un ion, o sea, elemental porque está constituida por átomos del mismo elemento, el estado de oxidación es 0. Bueno, ahora en el siguiente paso vamos a ver qué especie se reduce, qué especie se oxida, y a plantear las semirreacciones. Bueno, ahora vamos a ver dónde se produce la oxidación y dónde la reducción. Veamos el caso del iodato, donde el estado de oxidación del iodo es más 5, y como obtenemos iodo con estado de oxidación 0, iodo molecular o iodo elemental, tenemos una reducción. El estado de oxidación del iodo pasa de más 5 a 0. De todas maneras, acá siempre se habla de especie-especie. Se dice que el iodato se reduce a iodo molecular o a iodo elemental. No se dice el iodo 5 se reduce a iodo 0. Más allá de que el que cambia de estado de oxidación acá es el iodo. Pero siempre se relacionan especies en estos casos. La especie que se reduce se denomina agente oxidante. Y la especie que se oxida, que en este caso va a ser el ioduro, se denomina agente reductor. La reducción se relaciona con una ganancia de electrones. No siempre es una ganancia estricta desde el punto de vista de transferencia de electrones. Eso va a ocurrir cuando se formen o desaparezcan iones. Los electrones pueden, por decirlo de una manera, ganarse si la densidad electrónica cerca del núcleo del átomo es mayor que cerca del núcleo del átomo del otro elemento. Eso pasa cuando hay estado de oxidación, cambios de estado de oxidación, compuestos covalentes, ¿no? Bueno, pero digamos, la idea generalizada que uno tiene que tener acá es que una reducción está asociada a una ganancia de electrones y una oxidación está asociada a una pérdida de electrones, también con las mismas aclaraciones que hicimos recién. Bueno, y en el caso del ioduro, como dijimos, se va a oxidar de estado de menos menos 1 a 0. Bueno, acá abajo hemos planteado las dos semirreacciones sin
completar, obviamente, para ir viendo cómo vamos balanceando esto. En el caso de la semirreacción de reducción, tenemos acá dos átomos de iodo y acá tenemos solo uno, de manera que lo primero que hacemos es balancear la cantidad de átomos de iodo. Estamos haciendo balance de masa. Bueno, una vez que balanceamos la cantidad de átomos de iodo, vemos qué pasa con el oxígeno. En este caso tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces, como acá no hay oxígenos, eso se compensa agregando tantas moléculas de agua como oxígenos hay allá. Por lo tanto, hay que agregar 6 moléculas de agua. Bueno, como al agregar 6 moléculas de agua aparecen 12 átomos de hidrógeno, hay que poner acá 12 átomos de hidrógeno pero ionizados, formando catión, lo que suele llamarse protón. Bueno, 12, yo puse 14, serían 12 protones. Bueno, una vez que tenemos hecho el balance de masa, lo que tenemos que hacer es balance de carga. El balance de carga siempre se hace agregando electrones del lado en el que se necesite para justamente balancear las cargas. Acá hay que prestar atención a lo siguiente: como estamos en la semirreacción de reducción, los electrones van a tener que aparecer de este lado, porque justamente para que se produzca una reducción tiene que haber un aporte de electrones. Si no ocurre eso, obviamente algo hicimos mal, ¿no? Bueno, vamos a ver. De este lado tenemos 12 por 1, 12 cargas positivas, y 2 por 1, 2 cargas negativas, lo que nos da un balance total de 10 cargas positivas. De este lado, las dos especies tienen carga neta cero, de manera que de este lado la carga neta es cero, así que hay que balancear con 10 electrones de este lado. Bueno, que era lo que tenía que pasar, los electrones tenían que aparecer de este lado. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la semirreacción de oxidación. Como acá tenemos 2 átomos de iodo, acá tenemos uno solo, también tenemos que poner un 2. Bueno, ya quedó balanceada la masa, así que ahora lo que tenemos que hacer es balancear las cargas. Tenemos 2 cargas negativas acá, por lo tanto tenemos que agregar 2 electrones acá. Bueno, como la cantidad de electrones tiene que ser la misma en ambas semirreacciones, porque estos electrones que tenemos acá son los que vienen de acá, por decirlo en términos sencillos, ¿no? De manera tal que acá es inmediato ver que hay que multiplicar esta semirreacción por 5, porque 5 por 2, 10. Así que esto lo multiplicamos por 5 para ya obtener esta semirreacción con los coeficientes adecuados y poder hacer la suma después, que eso lo hacemos en el siguiente paso. Bueno, lo he escrito acá arriba, ya para tener lugar para seguir trabajando. Esta semirreacción la tenemos que multiplicar por 5, como habíamos dicho, para poder igualar la cantidad de electrones. Acá ya he transcrito la primera tal cual está y la segunda ya multiplicada por 5. 5 por 2, 10, 10 ioduros. 5 por 1, 5, 5 iodo 2, 5 por 2, 10, 10 electrones. Bueno, ahora procedemos a sumarlas. Los 10 electrones, como aparecen a ambos lados, ya se cancelan. Y acá tenemos 2 iodatos, más 10 ioduros, más 12 protones, o cationes hidrógeno, como quieran llamarle. Es costumbre llamarle protones, más allá de que existen los isótopos de deuterio y tritio, que cada uno tiene 1 y 2 neutrones respectivamente, ¿no? Pero como la gran mayoría de los átomos de hidrógeno son hidrógeno 1, o protio, cuando se ioniza formando el catión hidrógeno es común llamarlo protón. Bueno, y de lo de los productos tenemos 5 más 1, 6 iodo 2 y 6 aguas. Como todos los coeficientes son pares, se pueden simplificar. Aclaremos acá que ya no hay que hacer ningún otro manejo con oxidrilos porque estamos en medio ácido, así que esto queda como está. Bueno, se pueden simplificar los coeficientes dividiéndolos todos por 2, que queda un iodato, más 5 ioduros, más 6 protones, producen 3 iodo 2 más 3 aguas. Y bueno, y ya finalizamos con la presentación de la ecuación balanceada que incorpora la información del estado de las especies. Esto termina acá
Y no habría que caer en la tentación, por ejemplo, de asignarle estos protones a estos aniones, suponiendo que en principio había ácido iódico y ácido iodídrico. Porque a nosotros nos dieron a balancear la ecuación iónica neta, de manera que nos tenemos que remitir a balancear esa ecuación y dejar las especies tal cual están, porque estos protones podrían provenir de algún ácido que no sea un ácido que tenga esos aniones, y esos aniones podrían provenir de una sal, de manera que una vez que balanceamos esta ecuación, que es la ecuación iónica neta, terminó el ejercicio. Bueno, el enunciado 5 dice, la reacción, y está representada la reacción de 2 monóxido de carbono gaseoso más oxígeno molecular gaseoso, produce 2 dióxido de carbono gaseoso. Es de segundo orden con respecto a monóxido de carbono y de primer orden respecto a oxígeno molecular. A cierta temperatura, partiendo de concentraciones iniciales de monóxido de carbono de 0,250 molar y de oxígeno molecular de 0,600 molar, se mide una velocidad inicial de reacción de 2,70 por 10 a la menos 4 moles sobre segundo. Calcular el valor de la constante de velocidad a dicha temperatura con sus correspondientes unidades. Bueno, acá tenemos representada la reacción. Tenemos los datos de concentración inicial de monóxido de carbono, 0,250 molar, concentración inicial de oxígeno molecular, 0,600 molar, la velocidad de reacción con esas concentraciones de 2,70 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo. Bueno, acá tenemos la expresión de velocidad. Vamos a aclarar una cosa. El orden de reacción con respecto a cada uno de los reactivos en general no coincide con los coeficientes estequiométricos. Acá es una coincidencia, ¿no? Que sea de segundo orden con respecto al monóxido de carbono y de primer orden con respecto al oxígeno. Pero es una coincidencia. El orden de reacción tiene que ver con otras cuestiones que no específicamente son los coeficientes estequiométricos. Bueno, hecha esta aclaración, tenemos que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de monóxido de carbono elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno molecular. Bueno, despejando, la constante es igual a velocidad sobre concentración de monóxido de carbono al cuadrado por concentración de oxígeno. Bueno, simplemente ahora lo que tenemos que hacer es la cuenta. Como siempre les digo, los ceros que se utilizan para completar la cantidad de cifras significativas en las cuentas no hace falta ponerlos. Sí hay que respetar eso después en el resultado. Bueno, así que acá tenemos la cuenta. 2,7 por 10 a la menos 4 molar sobre segundo sobre 0,25 molar al cuadrado por 0,6 molar. Un molar con un molar se simplifica. Acá distribuimos el exponente 0,25 al cuadrado por molar al cuadrado. Bueno, el resto de los factores queda igual. Y el resultado final es 7,20 por 10 a la menos 3 sobre molar al cuadrado sobre segundo, que es lo mismo que 7,20 por 10 a la menos 3 molar al menos 2 segundo al menos 1. Si en lugar de poner molar quieren poner moles sobre litro, es lo mismo. Acá les va a quedar moles al cuadrado, bueno, sobre litro al cuadrado, que el litro al cuadrado se pasaría multiplicando arriba. Y el mismo manejo sería acá. Bueno, el enunciado 6 dice: los jarabes son soluciones acuosas de azúcares que se utilizan habitualmente para endulzar alimentos y bebidas. Un jarabe comercial de fructosa, masa molar 180 gramos, tiene una concentración de 30,0% masa en masa y una densidad de 1,25 gramos sobre centímetro cúbico. Calcular concentración molar de fructosa en dicho jarabe. Bueno, acá tenemos los datos. 30% masa en masa es la concentración expresada en esas unidades. La densidad de la solución es 1,25 gramos sobre centímetro cúbico. Como nosotros tenemos que averiguar cuál es la concentración molar, tenemos que saber cuántos moles de soluto, que en este caso es el jarabe, hay en un litro de solución. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber qué masa hay en un litro de solución. Es obvio que si la densidad es 1,25 gramos sobre centímetro cúbico, en 1000 centímetros cúbicos, que es un litro, va a haber 1250 gramos. Acuérdense, siempre tienen que tratar de ver lo que se ve a simple vista, si vale el término. Bueno, porque así se encaminan por el camino adecuado, porque si se meten directamente a hacer cuentas
sin pegar una mirada general al ejercicio, por ahí se pierden algo en el camino y cometen algún error y no se dan cuenta. Bueno, acá lo hice formalmente, calculamos la masa de un litro, que son 1000 centímetros cúbicos de solución. 1000 centímetros cúbicos a razón de un 1,25 gramos por cada centímetro cúbico me da 1250 gramos. Ahora hay que calcular qué masa de jarabe tenemos en esos 1250 gramos que corresponden a un litro de solución. Y bueno, también planteamos la relación 1250 gramos de solución a razón de 30 gramos de jarabe cada 100 gramos de solución, que eso significa 30% más en masa. Bueno, y el resultado es 375 gramos de jarabe. Bueno, y ahora lo único que nos resta calcular es a cuántos moles de jarabe corresponden esos 375 gramos. Sabemos que la masa molar es 180 gramos. Al decir masa molar no hace falta que digamos 180 gramos por mol o sobre mol, porque si decimos masa molar ya estamos dando la información de que se refiere a un mol. Bueno, entonces nos quedan 375 gramos de jarabe a razón de un mol cada 180 gramos. Bueno, y esta cuenta nos da 2,08 moles de jarabe. Por lo tanto, la concentración molar del jarabe es 2,08. O, como puse acá, concentración de jarabe igual aproximadamente 2,08 molar.